Yo creo que hoy podemos empezar ya la sesión y la gente que vaya apareciendo, pues que se vaya incorporando, ¿no? Entonces, a mí me toca, como siempre, el daros la bienvenida a esta sesión. Ya no me acuerdo qué número es, me parece que es la 30 o la 31, por ahí vamos, de las tertulias de Energías sin Fronteras, las tertulias de los martes, tertulias que sabéis que tienen como objetivo primero el estar todos juntos, ¿no? Estar la mayor parte de nosotros juntos en torno a un tema común. Y en esta ocasión pues tenemos un tema importante. Eh, Acaba de aparecer la familia, Carlos, cuidado, yo aviso. Bienvenida, Ana. Hoy tenemos un tema importante, un tema importante, un tema que mediáticamente ha tenido mucho impulso a nivel político, digamos que ha tenido una gran controversia, como Carlos luego explicará, pero que bajo todas las pruebas, bajo todas las evidencias, parece ser que es un hecho consumado, es un hecho admitido, y estamos hablando de cambio climático. Pero estamos hablando de cambio climático como algo importante, como uno de los grandes retos. Me fastidia decir de la humanidad, me gustaría decir de todos y de cada uno de nosotros ahora mismo. Es un hecho que la comunidad científica admite, a pesar de alguna controversia, y tenemos a un gran, no sé si especialista o un gran seguidor del tema. Yo diría que las dos cosas, que es Carlos Ayé. Carlos, voluntario de SF por delante, pero además de voluntario de Energías sin Fronteras, él es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid. Es un gran especialista en el sector energético, en donde ha pasado, yo diría que por todas las fases, sobre todo en el contexto de la generación y de la generación de electricidad. Ha actuado dentro del operador de la red, ha trabajado como regulador y sus últimas etapas en la vida profesional han estado ligadas a la empresa privada. En concreto, ha sido director de políticas energéticas y cambio climático en Iberdrola. Perdón. Carlos es un viejo conocido, es un conferenciante, ha sido, y un gran voluntario, un gran colaborador en muchos de los temas que nos preocupan o en los que trabajamos para Energías sin Fronteras. Hoy está para hablarnos de cambio climático, pero está para hablarnos del cambio climático desde una perspectiva especial. El cambio climático, como Carlos ha dicho en su enunciado, es algo que tenemos que ver desde una componente negativa del vaso medio vacío o algo que todavía podemos afrontar. Él ha empleado una palabra tremenda, que es la lucha contra el cambio climático, con lo cual lo que manda es una sensación de esfuerzo, de energía y sobre todo, a mi entender, de optimismo. Es decir, algo se puede hacer. Carlos nos va a poner en contexto esta cuestión y nos va a explicar las vías en las que todos y cada uno de nosotros podemos afrontar este reto tan importante en la actualidad. Me callo, Carlos. Como dicen los ingleses, el suelo es tuyo. Me gusta más la versión española, la palabra es tuya. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Mariano. No sé si ya veis la presentación, a ver si... Sí, sí. Sí, vale. Bueno, oye, yo lo primero, agradeceros la oportunidad de contaros esto. Va a ser un poco especial la presentación porque lo que he hecho es todo el material para que os quede luego recogido y lo podáis bajar. No voy a tratar de contar cada una de las slides. Muchas de las slides son para darme una narrativa en la que simplemente enunciaré el camino que voy a llevar y luego vosotros en el material que os dejaré disponible podéis consultar lo que queráis, ¿vale? Entonces, bueno, una breve introducción, pues yo creo que algunas voces de pesos pues ya dicen que es el mayor problema de la humanidad, ¿no? Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, el propio Papa, que hace muy poquito ha dicho que esto es emulando a Shakespeare, en vez de to be or not to be, es to see or not to see, y es que hay que ver, hay que ser conscientes de la problemática que es, porque si no, no vamos a actuar como debería ser un problema tan gordo, ¿no? La revista Time, en su última
en su último ejemplar ha publicado una cosa que no se puede decir más con menos, ¿no? El clima lo es todo. Y bueno, entonces yo lo que voy a hacer a lo largo de la charla hoy es analizar las megatendencias que ya estaban funcionando antes de la COVID, y voy a demostrar un poco que con la COVID siguen siendo, incluso se han exacerbado, y muy importantes, hacia la descarbonización de la economía. Entonces, voy a hablar de la posición de los científicos, por un lado. Por otro, sin que nos lo digan los científicos, como hemos comentado antes con Isabel, lo que ven mis ojos, toda la fenomenología meteorológica que están viendo, y lo podemos estar comprobando en nuestras carnes. No es algo del 2100 y que va a ocurrir en el polo, nos está ocurriendo ya. La ventaja que tenemos de tener hojas de ruta ya dimensionadas, esencialmente la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. La disponibilidad, y es una buena noticia, de tecnologías disponibles que nos permiten que de una manera competitiva y eficiente podamos abordar la solución al cambio climático. Cómo se está haciendo la regulación de la contaminación local, que no es cambio climático, pero lo producen los mismos combustibles fósiles y se soluciona con los mismos elementos. Vamos a ver unas pinceladas de cómo funcionan los mercados, los impuestos y las restricciones anticontamina, que están funcionando como un driver importante. Cómo los mercados de capitales se han creído el problema y han entrado a saco a tratar de ayudar a solucionar el problema del cambio climático. Cómo también el sistema judicial está actuando contra las empresas que no cumplen con lo que está establecido en las normativas nacionales e internacionales. Y luego esa presión tan importante que en la última década ha adquirido la ciudadanía empoderada, digamos, a presionar tanto a las grandes corporaciones como a los gobiernos. Mi particular definición, que es no científica, de lo que es el cambio climático es que es un problema generado por el hombre, o sea, que es antropogénico, que nos está afectando ahora y aquí, y no al Polo Norte dentro en el 2100, ¿no? Y es de manera exponencial. Exponencial lo voy a repetir muchas veces, cuyos costes ya están siendo pagados por los ciudadanos, aunque no lo sepan. Y ya explicaré un poco lo que son esto, porque son las externalidades. Y luchar contra él es una obligación, una necesidad, hacia las vulnerables actuales, los que compartimos el planeta actualmente, y con las generaciones futuras que no se pueden defender de las animaladas que podamos haber estado haciendo con el planeta. Y luego es mucho menos costoso que no luchar contra el cambio climático. También lo trataré de demostrar. Y la gran ventaja es que es factible y genera un montón de oportunidades, genera empleo sostenible, creciendo desde la economía verde, etcétera, etcétera. Y todo esto, con la COVID, que hay mucha gente que ha tratado de aprovechar el momento para dejarlo fuera de foco el Acuerdo de París, pues resulta que con la COVID lo que ha hecho es reforzarse, ¿no? Pero yo no soy un científico, entonces vamos a ver qué es lo que dicen los científicos. Y los científicos dicen que los gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, pero también el metano, que hablaremos un poco de ello, provocan el calentamiento global. Y la Tierra se está calentando a una velocidad sin precedentes en la historia de los 3,6 últimos millones de años. O sea, ahí es nada, ¿no? Y sus estudios señalan que por encima de 1,5 grados de incremento el sistema climático se inestabiliza. Y por lo tanto, ya veremos lo que significa inestabilizar. Y queda muy poco tiempo para llegar a ese nivel. Y bueno, vamos a ver si son creíbles estos científicos que nos están diciendo estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora yo voy a lo largo de la presentación, voy a presentar un montón de curvas, unas van para arriba y otras van para abajo. Hay muy poquitas que sean inestables, o sea, que no sabemos lo que sea. Esta, la media mensual de CO2 en el laboratorio de Mauna Loa en Hawái, que es la referencia que usa la NOAA, permanentemente creciendo. Algo suena por ahí, no sé. Mariano. Bueno. Yo creo que es ahora. Vale. Bueno, pues la tendencia es evidentemente creciente. Ahí están los récords, los pongo ahí los récords de los últimos meses, y en las medias diarias y las medias mensuales, y cada mes se van superando. Entonces, ya vamos por los 420 partes por millón. Y bueno, pues, y creciendo. ¿Y qué ha pasado? Esto ha pasado en el pasado, y mucha gente dice, no, esto es una evolución normal del CO2 en la atmósfera. Pues en el pasado, mirar esta curva, que además la NOAA dice que estos son 3,6 millones de años más para atrás, tampoco había ocurrido esto. Vemos que lo que ha ocurrido en las últimas décadas es brutal. No solo
del incremento de la concentración de CO2, sino también de la rapidez con la que lo está haciendo. Y el planeta nunca ha sufrido una situación como la que tenemos ahora mismo, y por lo tanto, los científicos habrá que creerles, porque estos son datos históricos de lo que ha ocurrido, o sea, no son futuribles, son lo que ha ocurrido. Y entonces ellos dicen que cuando hay concentración de CO2, el planeta se calienta. Entonces vamos a ver lo que ha ocurrido desde la época preindustrial, desde 1880. El azul, pues son temperaturas que son por debajo de la media, y los amarillos o rojos que empezaran a aparecer en las décadas siguientes, pues vamos viendo que el planeta desde la época preindustrial se ha ido calentando y se ha ido acelerando, sobre todo en las últimas décadas, como vais viendo en las tonalidades que va adquiriendo las diferentes partes del planeta, ¿no? Entonces, esta es la situación que hay. Y lo que es importante, a ver si esto no se me va. Bueno, lo que es importante, bueno, esto es la tendencia, digamos, medida ya con termómetros, bueno, pues lo que dice que ha subido, y ha subido ya del orden de un grado la temperatura, tanto en la superficie de la Tierra como en los océanos. El océano ha absorbido la mayoría de ese calentamiento que tiene el planeta, y luego eso va a tener unas implicaciones muy importantes en muchos de los efectos que os voy a contar. Y esto es la evolución que ya lleva también en esto desde el 1850, pues la temperatura en cada uno de los meses media del planeta. Entonces vemos que esos dos valores de 1,5 y 2 grados se van haciendo cada vez más cercanos a la situación que tenemos ahora mismo. Y sobre todo se ha acrecentado en las décadas más cercanas a la situación actual. Y ya estamos ya muy cerquita de alcanzar ese 1,5 grados. Y esto, digamos, afecta más a unas zonas que a otras, evidentemente. Entonces, imaginaos vosotros, 2 grados es mucho, o en algunas zonas que puede llegar hasta 4 o 5 grados de incremento de temperatura, pues imaginad cómo estaríais con el cuerpo con temperaturas de 42 o 43 grados. Pues la Tierra es un ser vivo y se protege y tiene efectos, y como veremos más adelante, de ese incremento de temperatura que le estamos provocando en estos momentos. No me quiero olvidar del otro gas de efecto invernadero muy potente, no es tan importante en cantidad, pero sí en efecto, y es que el metano es 86 veces más potente que el CO2. Y en muchos casos está provocando también el calentamiento. Y, por ejemplo, las fugas de metano, que veremos más adelante, que se producen en las infraestructuras de gas o de petróleo, pues son aceleradores del problema del cambio climático, ¿no? Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos de estas últimas fechas. Veréis que las referencias son de las 2 o 3 últimas semanas, algunas son incluso de anoche, ¿no? Estos son emisiones que ha habido detectado de fugas de metano en infraestructuras de gas, ¿vale? Y esto ha ocurrido en los últimos. La otra megatendencia relacionada con la problemática que estamos sufriendo en el planeta es la contaminación local. No es cambio climático, pero lo producen también los combustibles fósiles, es SO2, NOx, partículas, y la solución también son las mismas. Pues, renovables, vehículos eléctricos, aislamientos, eficiencia energética, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una pandemia, porque también provoca muchos millones de muertos cada año. Aquí están las declaraciones, por ejemplo, de María Neira, que es la directora de la OMS, y aquí son los datos que cada año están ocurriendo, ¿no? Son muchas muertes, tanto de la contaminación local en las casas que usan todavía leña, como en las ciudades por la quema de los combustibles fósiles de los vehículos y de las calefacciones, ¿vale? Bien, vamos a suponer que ya creemos a los científicos esto de que la Tierra se está calentando, y esencialmente por el CO2, y esto es tan grave, es tan grave. Vamos a ver un poco lo que está ocurriendo. Pues aquí están, para que lo veáis con tranquilidad, pero veis solo para el 2020 donde ha habido anomalías climáticas significativas. Entonces aquí están, por ejemplo, en el año 2020, que el 2021 va a ser una pasada, pero el 2020 están, por ejemplo, los huracanes que arrasaron Centroamérica, el Iota y el ETA, donde Energía Sin Frontera hemos sufrido los avatares en nuestros proyectos allí en esa región, pero están también tifones en el sudeste asiático, sequías y récords de temperatura en todos los continentes, derretimiento de los polos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, bueno, echarle un vistazo, pero es cada año esto se plaga de nuevas anomalías, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? Pues, aparte de la temperatura, el deshielo. Y el deshielo, otra vez, curvas para abajo. Este es el nivel de hielo ártico, este que veis aquí en la izquierda. Y el de la derecha es la masa de hielo antártico. Entonces, también va para abajo permanentemente.
en los terceros polos. Sabéis que hay el polo norte, polo sur, y luego están los glaciares, sobre todo los del Himalaya, que es donde los que sufren de agua dulce al planeta, ¿no? Pues también están perdiéndose. Aquí están las gráficas de la región de Alaska y de la región de Asia, ¿no? A ver, tengo aquí, me está saliendo una... bueno, la subida del nivel del mar. Evidentemente, la subida del nivel del mar tiene problemas en la acidificación, en el calentamiento que se produce también en el propio mar y la pérdida de biodiversidad que se provoca. Aquí podéis ver la subida del nivel del mar. Los datos son impresionantes. En el último siglo ha subido 20 centímetros de media el nivel del mar, y en las últimas décadas se ha duplicado ese nivel de rate of change, que ya está en 3,3 milímetros por año, ¿no? El nivel del mar, para los que no lo sepáis, sube por dos causas. Una es por el propio deshielo y otra es porque el calor que está generándose y que capta el océano, pues hace que se expanda. Bien, se dice que la subida del nivel del mar podría superar el metro en 2100 de media, y esto, las consecuencias os las he puesto allí, ¿no? Pues son evidentes: muertes, pérdida de infraestructura, la pérdida de modo de vida, el turismo, la pesca, las migraciones, salinización de acuíferos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro elemento importante con el mar, la acidificación. Resulta que el pH del mar disminuye, ha disminuido, y entonces aumenta la acidez y ha subido un 30% en los últimos años, y eso significa esa reducción del pH, también disminuye la alcalinidad, y con ello la calcificación que es necesaria para que el coral o las conchas de los moluscos y los mariscos se vayan creando, ¿no? Y esa acidificación también provoca el blanqueo, junto con el calentamiento, el blanqueo del coral, que es un efecto brutal, que mata toda la biodiversidad, se pone blanco y se muere toda la biodiversidad que está alrededor. De hecho, os recomiendo un documental que se llama Chasing Coral, que aquí os lo he puesto como referencia, porque, bueno, acabáis deprimidos, porque está ocurriendo en todo el planeta a unos niveles impresionantes, el blanqueo del coral en todos los sitios del planeta, ¿no? Bien, una cosa es, si miráis la gráfica de la izquierda, la que se está moviendo, el cambio en la media, que bueno, pues está aumentando, ya vamos por 1,1 grados de incremento, pero lo que es importante es que veáis las colas de distribución que antes eran niveladas, pero ahora vemos que va a haber menos digamos, olas de frío y cada vez más olas de calor. Evidentemente, bueno, y aquí lo tenéis en la derecha, lo tenéis ya segmentado por décadas, ¿no? Pero evidentemente, ya sabéis que algún presidente, cuando había una ola de frío, decía que ojalá que viniera ¿dónde estaba ese cambio climático y ese calentamiento global, que ya querría un poquito de ello? Evidentemente va a seguir habiendo olas de frío, pero cada vez menos, por lo que nos comentan los científicos y por la tendencia que estamos detectando, ¿no? Otra consecuencia son las olas de calor, son muy evidentes, ¿no? Aquí he puesto algunas noticias relevantes. El año pasado, y eso seguramente Isabel lo tiene claro, 38 grados en Siberia, que se mantiene como récord en el círculo polar ártico. En España hemos tenido ya hace un par de años en Montoro 47 grados. En Yucatán, en el 9 de abril de este año, 50 grados. Y luego os voy a poner muy rápidamente lo que está ocurriendo en estas últimas semanas. Bueno, pues en mayo, todo esto que son rojos intensos, muy intensos, son anomalías respecto a la media. Y como veis, en algunos sitios son muy fuertes en mayo. Y en junio va a ser más exacerbado en algunas zonas del planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esto va muy rápido y como veis, por ejemplo, aquí en el 19 de mayo hubo un récord de temperatura para la época en la que estamos dentro del círculo polar ártico. 30 grados en mayo no está mal. En Estonia, 3/4 lo mismo, nuevo récord, el día más caluroso en la historia de junio en Estonia, en este planeta, en este país. Luego en Irán y en la región circundante, 51 grados, pero esto, ya os digo, el 5 de junio. Esta es del 25 de mayo en Qatar, 48 grados. A la derecha tenéis, por ejemplo, lo que es la historia desde de 1880, cómo ha ido cambiando la temperatura y cada vez más alta y más roja. Este es la mayor temperatura que han tenido en Qatar. En Emiratos Árabes, 51,8 el día 6 de junio.
pues también el día más caluroso. En Rusia también, para la fecha 39,7 grados, el mayor récord de temperatura en el mes de mayo. En Mexicali, la mayor temperatura que han tenido en el mes de junio, y eso fue el 18 de junio de la semana pasada. Más récords, es que está siendo una pasada. En la costa oeste americana, pues el nuevo récord mundial para ese día, para ese tiempo del año, de todo el planeta, los 53 grados en el Valle de la Muerte. Pero si ves el de la derecha, esa noche se dio el máximo de temperatura nocturna en la historia de Estados Unidos, con 40,6 grados en el Valle también de la Muerte, ¿no? En Canadá, este es esta noche, 27, o sea, la noche de ayer, el nuevo récord de temperatura en Canadá, 46,6 grados. El anterior récord estaba en 45 grados, ¿no? Y lo que avisan es que lo lógico es que sea en julio la mayor temperatura, y por lo tanto hay que esperar a que esto sea peor todavía, ¿no? Los indicadores están hablando de que ya está la sequía en unos niveles históricos en unos estados en Estados Unidos, y se espera que cuando vengan toda la época de los incendios esto empeore muchísimo más, ¿no? Ya también la carencia de agua y la demanda de aires acondicionados y digamos poner al límite de las redes, pues está provocando los primeros apagones en la región. Esto es de 29 de junio, o sea, de ayer. Bueno, las temperaturas en España se acercarán a las de Irak, si seguimos así. Un estudio dice que el 37% de las muertes por calor son responsabilidad del cambio climático. Otros elementos adicionales a que generados por el cambio climático son los propios incendios que se generan. En Australia fueron brutales, lo de los 1.000 millones de animales afectados, y bueno, todos los efectos que os pongo aquí a la derecha, pues no los tengo que contar, todo lo que genera esto en los sitios donde se producen esos grandes incendios, ¿no? Hoy mismo, anoche, empieza a aparecer ya unas movidas en la costa oeste americana con el tema de los derechos del agua, que están peleándose los productores de salmón para que les llegue el agua a sus salmones, pero se lo tienen que quitar a los agricultores. Luego las ciudades se quedan sin agua, los campos de golf ya no pueden regarse, hay las centrales hidráulicas las dejan sin poder funcionar, y entonces, bueno, pues hay lo que llaman un buy and dry, que es que yo te compro el derecho que tienes al agua, porque hay diferentes formas de asignar los derechos, y tú, entonces, a cambio de darme a mí el agua, tú te quedas totalmente frito de lo que sea, ¿no? Si eras salmonero o agricultor, te quedas sin poderlo producir, ¿no? Otras consecuencias del cambio climático, pues ya son más conocidas, por los huracanes. Los huracanes, y ya habéis visto, por ejemplo, la foto de la izquierda, son 3 huracanes, y esto Isabel también lo comentaron en su día en todos los telediarios. 3 huracanes al mismo tiempo, en línea, 2 de ellos de nivel 5 y uno de 4. No hay país del mundo, y eso es lo que le pasó a Puerto Rico, no hay país del mundo que sea capaz de defenderse de una animalada como esa, ¿no? Y eso cada vez se va a dar más digamos, en el planeta que estamos dejando, ¿no? El huracán Irma, que arrasó también Puerto Rico. Luego lo de la derecha es el huracán Iota, que arrasó pues Centroamérica. A mí me llama mucho la atención en los huracanes en el Mediterráneo, el símbolo de huracán en el Mediterráneo. Esto salió el año pasado y esto era muy, digamos, muy impresionante. Y luego las danas, que estábamos antes acostumbrados a que la gota fría llegaba una vez en Valencia al año, y ahora se ha extendido a toda la península, y son muy frecuentes, mucho más que lo que era en el pasado, ¿no? Y las consecuencias pues ya son las que veis ahí, ¿no? Luego incluso aparece una cosa nueva, que es los meteotsunamis. Los tsunamis, evidentemente, cuando hay un terremoto no lo provoca el cambio climático, pero sí que hay maremotos que están siendo inducidos por elementos meteorológicos. Y esto cada vez parece ser que se va a dar digamos, en el Mediterráneo, ¿no? Aquí os he puesto, estos son simplemente para que veáis, son los gráficos del IPCC, que salen de los estudios del IPCC, y lo he puesto para América Central, para que, sobre todo ahora que estamos en la línea de meter cambio climático en los análisis que hagamos, en los proyectos a los que vayamos, pues es para que veáis un poco cómo son estos gráficos. Y esto habla de los elementos de
de mayor lluvia, ¿no? Entonces, ahí veis que va a haber mayores tormentas digamos, en los periodos posteriores, en estos periodos que están aquí señalados, ¿no? A ver, yo tengo un problema porque hay cosas que no me dejan ver las transparencias, a ver si las quito. Otra consecuencia del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues se está perdiendo a un ritmo 100 veces mayor que lo que ha ocurrido en los últimos 10 millones de años. Estamos perdiendo biodiversidad con todo lo que ello significa, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo también un estudio, el IPBES. El IPBES es como el IPCC de Naciones Unidas, que está relacionado con el cambio climático, pero esto está para temas de biodiversidad. Entonces son informes muy, muy potentes también y que vale la pena que le echéis un vistazo cuando tengáis oportunidad de ello. Bueno, las pegas de digamos, de la pérdida de diversidad, pues bueno, extinción de especies, pérdida de modo de vida. Pues en Panamá, por ejemplo, que yo nací en Panamá, pues la pérdida del café, que las poblaciones indígenas sabían de ello, ahora se tienen que movilizar a otros sitios y no tienen conocimiento de otra forma de ganarse la vida, ¿no? Hambrunas, migraciones, etcétera, etcétera. Y luego la pérdida de barreras de protección, que ya lo veremos más adelante, y que dan lugar a exacerbar la aparición de pandemias. Los bosques también, la pérdida de masa forestal que se está produciendo aquí, por ejemplo, veis que de 2019 a 2020 se perdió una masa forestal primaria un incremento del 12% en la pérdida, lo cual es bastante frustrante, ¿no? Aparición de nuevas enfermedades. Cada vez, por ejemplo, llegan a zonas que no había antes, debido al incremento de temperatura, llegan vectores de transmisión de enfermedades, no solo para el ser humano, como el Zika, que llega a regiones que antes nunca llegaba porque eran regiones frías, pero para transmisión de enfermedades a animales y también a plantas, ¿no? El propio deshielo del permafrost hace que afloren patógenos que estaban ahí enterrados hace millones y millones de años y ahora, pues bueno, no sabemos cómo podremos reaccionar a ello, ¿no? Y bueno, luego la contaminación local que se ha demostrado, y hay estudios que así lo dicen, que cuando llega una pandemia a una ciudad que está con problemas ya de salud por problemas de la contaminación local, pues la pandemia, el COVID, se ha cebado sobre esas poblaciones más vulnerables por temas pulmonares, ¿no? Aquí, bueno, os he puesto una referencia interesante para que las veáis. Y, bueno, mi amigo Fernando Valladares, que tiene una web que es muy didáctica y que os recomiendo que la visitéis, ¿vale? Bueno, las hambrunas, refugiados climáticos, bueno, pues esto ya habéis oído hablar, los de ACNUR están haciendo ahora una campaña muy importante, pero también los proyectos de Energía Sin Fronteras también son muy, muy sensibles a esta problemática de los refugiados climáticos, ¿no? El año pasado, los desplazamientos por clima extremo fueron mayores que los desplazamientos por conflictos en 2020. Eso es la primera vez que ocurre, ¿no? Y bueno, cada vez hay más seguimiento de este tipo de fenómenos. Otro fenómeno al que no me voy a tener, pero es que está habiendo cambios en el sistema circulatorio de los océanos y eso es letal para la forma en que está estabilizado, digamos, todo los sistemas de temperatura y de enfriamiento o de calentamiento de algunas regiones que necesitan ese enfriamiento o ese calentamiento, ¿no? Incluso las emisiones están haciendo que la estratosfera se reduzca y por lo tanto eso también va a tener unas implicaciones que se nos escapa los efectos que pueda llegar a tener, ¿no? Bueno, todo esto os he puesto alguna referencia para que veáis todo lo que genera el cambio climático en conflictos, inseguridad y guerras y cómo cada vez se está abordando por parte de más instituciones esta problemática porque es un riesgo que se genera y que hay que atender desde la estrategia de los diferentes países. Eso también es interesante, esto es de un estudio sobre la pérdida de PIB a 2100 que se provocaría si no se hace nada con el cambio climático. En muy rojo son las pérdidas de PIB per cápita y en celeste azul es aquellos países que salen ganando por el derretimiento o el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el mundo tiene una pérdida, si no se hace nada, del 23% de su PIB per cápita. He puesto el de Honduras, es una aplicación, si vais ahí a la referencia de la derecha podéis jugar con ella. En Honduras, donde está el Corilus, nuestro proyecto Corilus, se perdería el 88% y bueno, se acaba ahí de varios países, México 73, tal, y luego
como veis, Rusia un 419% de ganancia de PIB. ¿Por qué? Porque, claro, se deshiela todo y puede acceder a todos los recursos naturales y eso es un gran riesgo. Y eso también permite interpretar el por qué funcionan de la manera que funcionan en las negociaciones climáticas de algunos países, ¿no? Luego el World Economic Forum pues sigue por quinto año consecutivo metiendo los riesgos naturales, sobre todo del clima, en el top tanto de probabilidad como de impacto. Entonces, de nuevo, el cambio climático o el no cumplir con los compromisos que adquiere el planeta en mitigación, pues genera los mayores problemas y los mayores riesgos para el planeta, ¿no? Aquí he puesto simplemente para que veáis cómo hace el IPCC las tendencias observadas en clima en América Central y América del Sur. No me voy a detener porque para que lo echéis un vistazo cuando podáis, ¿no? Reino Unido, que está muy involucrado con el tema de cambio climático, acaba el 17 de junio su comité de cambio climático ha dicho que no están preparados para lo que le viene. O sea que si el Reino Unido no está preparado para lo que le viene, imaginaos los países en vías de desarrollo o los países emergentes, ¿no? Ha salido también recientemente un estudio de Lancet que habla sobre otra consecuencia del cambio climático y es la salud, ¿no? Entonces lo hace ahí la valoración en número de pérdidas de vida y en número de enfermedades. Entonces también interesante para que le echéis un vistazo, ¿no? Entonces, bueno, después de este análisis muy rápido, ya queremos a los científicos y vemos que esto del cambio climático es grave y hacia dónde apuntan a que tenemos que ir, ¿no? Entonces aparecen los dos valores esos del 2 grados y el punto focal del 1,5. El 1,5 aparece porque cuando se pactó inicialmente lo de los 2 grados, los sistemas insulares del Pacífico dijeron que en muchos de los escenarios de 2 grados ellos desaparecían y por lo tanto lucharon para que se metiera el 1,5 grados como el punto focal de lucha contra el cambio climático, ¿no? Pero las cosas no van muy bien. Si esta es la temperatura del planeta, estamos ahora mismo con un incremento de 1,1, 1,2 grados. El Acuerdo de París apunta a 1,5 y luego los compromisos que se han lanzado los diferentes países pues no dan. O sea, lo más optimista es que vamos a tener un incremento de 2 grados y se cumple todo lo que ya han dicho los países que va a ser, y eso no es suficiente, ¿no? Ya hay estudios que dicen que vamos a llegar en muy poco tiempo, en 5 años, al 1,5 grados. Y esto está yendo muy rápido por todo lo que os he comentado antes, porque se realimentan los temas, porque los problemas son exponenciales. Y no podemos ir con mantener el statu quo, desde luego no, pero incluso con soluciones lineales tampoco vale. La gradualidad esa que dicen aquí poquito a poquito, no, eso ya no vale, y lo que vale ya son acciones exponenciales. Y de nuevo repito la palabra exponencial. Esta es la filtración que ha habido, no sabemos muy bien, pero el título es Los efectos devastadores del calentamiento serán una realidad en los próximos años. Y esto es lo que se ha filtrado del siguiente informe del IPCC, que no hemos tenido acceso a ello, pero es del 23 de junio esta filtración, lo cual no vaticina nada bueno, ¿no? Que esto se me ha quedado. Pues mira, según esto se ha acabado, pero no, os aseguro que no es así. A ver. ¿No? Bien, entonces, acciones exponenciales ante problemas exponenciales. Lo que os decía antes, el mantener el statu quo es letal y la gradualidad no es neutra. Está beneficiando a aquellos que están provocando el problema, además de que mantiene el problema. Entonces, este estudio que se ha hecho de World Resources Institute viene a decir que hay que ir 6 veces más rápido en la penetración de renovables, 22 veces más rápido en la transición de vehículos eléctricos, 5 veces más rápida en cubiertas forestales, 5 veces más rápida en cerrar el carbón, 8 veces más rápido en desarrollar combustibles limpios y 1,5 veces más rápido porque se está yendo más rápido en la industria eléctrica, ¿no? Entonces, exponencialidad. Esto no lo cuento, es simplemente el estudio de las NDCs, que son los compromisos de los diferentes países, cómo se hace el estudio y se ve que la tendencia, que es la amarilla, esta que aparece aquí, está muy alejada de lo que se debería hacer para poder llegar a las emisiones netas nulas y el 1,5 grados en el 2050 y vamos muy retrasados. Incluso requerimos no solo huir del business as usual que tenemos aquí, sino ir a retirar todas las emisiones
muchas emisiones que ya están en la atmósfera. O sea, hay que hacer emisiones negativas. No solo hay que dejar de emitir, sino que hay que hacer emisiones negativas con la captación de CO2 por parte de tecnologías que todavía no están en desarrollo comercial, ¿no? Este es un informe que también os recomiendo que le eche un vistazo rápido, y lo hizo el IPCC también para ver la diferencia que había entre 1,5 y 2. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención no es la diferencia que hay entre 1,5 y 2, que es muy importante, medio grado importa mucho, sino que ya en 1,5 ocurren todas estas cosas que veis en la columna de la izquierda. Por ejemplo, va a haber un 14% de la población expuesta a olas de calor. Entre el 70 y el 90% del coral, de los arrecifes de coral, habrán desaparecido. El 70 y el 90% de lo que decía antes del blanqueo del coral. Esto, si se incrementa a 2 grados, pues ya se va al 99% la pérdida de coral. Y bueno, aquí veis un poco que medio grado implica muchas cosas mucho peores. Y por lo tanto, hay que luchar por no llegar al 1,5 grados, pero desde luego los efectos son brutales si superamos los 2 grados. Aquí veis, por ejemplo, la pérdida de insectos, la pérdida de diferentes plantas, etcétera, etcétera. Y bueno, echarle un vistazo también porque es bastante interesante y la verdad es que asusta bastante verlo, ¿no? Entonces, bueno, yo a la conclusión de esas megatendencias de visión de los científicos y la constatación de los efectos con nuestros ojos, yo confío en los científicos, hay que tomar medidas exponenciales y hay que actuar urgentemente, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho, simplemente es ante esa pregunta que siempre están diciendo, no, es que esto es muy costoso, pues mira, aquí lo que ocurre es que todo eso que os he estado contando, los efectos del cambio climático, la extinción de especies, la inestabilidad, las sequías, los incendios, la pérdida de modo de vida, si le sumas los efectos que también tiene la contaminación local, resulta que hay una pérdida de PIB, como se refleja en este estudio del Banco Mundial, y entonces la externalidad, que es esos costes que no estamos viendo, pero que estamos pagando, pone en valor a todas las tecnologías de la economía verde. Y eso, ¿dónde estamos pagando esto? Oye, pues mira, resulta que cuando hay incendios y se pierden cosechas por sequía, por lo que sea, o por falta de agua, hay que dar subsidios a los agricultores. ¿Dónde está eso? En el Ministerio de Agricultura, en el presupuesto. ¿Y quién paga eso? Los ciudadanos con los impuestos. Cuando se destruye el litoral por los grandes eventos, las grandes tormentas, ¿quién lo paga? Fomento. ¿Quién lo paga de verdad? Los impuestos que pagamos los ciudadanos. Y por lo tanto, los hospitales que están para la gente con problemas de pulmones porque tienen enfisemas o asma, ¿quién lo paga? El Ministerio de Sanidad en los presupuestos. ¿Y quién lo paga los presupuestos? Pues los ciudadanos. Entonces, por tanto, eso en vez de pagarlo, quien lo está provocando, lo está pagando el ciudadano. Y si seguimos en esa tesitura sin que esas externalidades se internalicen, seguiremos pagando para que sigamos teniendo pérdidas y sigamos teniendo enfermedades. Entonces, por lo tanto, hay que actuar con la fiscalidad verde. Y quien contamina paga, o incluso quien contamina no produce o no circula porque se le ponen impedimentos legales, ¿no? Entonces, descarbonizar sale muy barato respecto a no hacerlo. Pero lo que pasa es que como está oculto en esas externalidades, hay muchas veces que la ciudadanía no se da cuenta, ¿no? Bien. Bien, ¿de dónde viene la solución al cambio climático? Aquí os he puesto simplemente de dónde, no mirarlo, esto es un Sankey, mirarlo simplemente para que veáis los orígenes y destinos de los gases de efecto invernadero, ¿no? A la izquierda tenéis quién lo produce, la producción de electricidad cuando es con carbón, etcétera, etcétera, la agricultura, la ganadería, la alimentación, la industria, y luego pues hay una parte que se va a la atmósfera, se retiene en la atmósfera, y otra parte va a sumideros, por lo tanto, los sumideros que es la tierra digamos, y los océanos, ¿no? Entonces, las soluciones están ahí, hay que limitar la parte de la izquierda y hay que aumentar la parte de la derecha. Entonces, bueno, pues hay que mitigar y adaptar, y se requieren en todos los sectores y en todos los países y con mucha innovación, ¿no? Si queremos dejar de que se contamine NOx, SO2, partículas, CO2, gases de efecto invernadero, pues lo primero es que hay que ser muy eficiente, hay que hacer lo mismo con menos energía y con menos contaminación, evidentemente. Hay que cerrar las centrales de combustible fósil e invertir en renovables.
El transporte hay que electrificarlo y hay que usar en algunos casos el hidrógeno verde. La industria también, mucha eficiencia, mucha electrificación, hay que cambiar los procesos, productos verdes, cemento verde, etcétera, etcétera. El hidrógeno verde también para donde no puede llegar la electricidad. La agricultura y la ganadería, hay que cambiar los usos y los procesos y la reforestación. Digamos, hay que actuar ahí también. El residencial y comercial, hoy el nuevo urbanismo, aislamiento, eficiencia, todo lo que ya conocéis, y el comportamiento ciudadano, que es muy importante, la eficiencia, las dietas, las decisiones de consumo y los votantes. Los votantes también hacen mucho. Bueno, y mucha innovación porque todavía no hay tecnologías preparadas para poder hacer la descarbonización completa de la economía, ¿no? Esto, para que veáis un poco dónde podéis ver soluciones que hay una web que se llama Down, que está muy bien para que la brujuléis por ella. Pero esto es muy interesante, el informe que sacó el 18 de mayo la Agencia Internacional de Energía, Net Zero by 2050, que viene a decir cómo se debería descarbonizar la economía mundial, ¿no? Entonces, eso hicimos incluso una noticia, José Luis Trimiño sacó un post en la que más o menos estaban el resumen de estos. Pero lo que venía a decir la Agencia Internacional de Energía es decir, oye, las compañías de las petroleras, el mundo al que vamos no tiene cabida. Y bueno, pues aquí aparecía un montón de cosas. Decía que los compromisos presentados por los países no eran suficientes, se requerían nuevas inversiones, pero no se requerían nuevas inversiones en combustibles fósiles. En 2035 ya no deberían venderse vehículos de combustión. Hasta 2030 se puede hacer la senda de descarbonización con las tecnologías que ya existen. O sea que hay que apostar por ellas urgentemente. A día de hoy, no dentro de 2 años, ya. Y luego, a 2050, para llegar a 2050 sí que hay tecnologías que hay que desarrollar porque están en fase de innovación y hay que meterlas comercialmente, hay que meterle un empuje muy importante, ¿no? Y bueno, ahí son datos que ya los pusimos en la web de Energía Sin Fronteras y que los podéis consultar. IRENA, que es la Agencia Internacional de Renovables, dice lo mismo, ¿no? Que es viable y aquí pone un poco donde debía hacerse. También, por ejemplo, esta es de un centro de estudios de Australia que viene a decir también 3/4 de lo mismo, ¿no? Energy Transition Commission es muy interesante, hace muy buenos informes, yo recomiendo también que los sigáis. Hizo un primero que era Making Mission Possible, luego vino el Making Clean Electrification Possible y ahora está con el Making the Hydro Economy Possible. También como referencia os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Pero también hay estudios que lo que vienen a decir es, oye, no vamos a llegar. Y entonces lo que dice es que lo que dice esencialmente es que hay tecnología, pero faltan drivers de empuje social. Y falta apuesta de los gobiernos, falta más presión de la ciudadanía. Y bueno, digamos que ahí es donde tenemos que ser más negativos en el análisis que hagamos de si el vaso está medio lleno o medio vacío, porque lo que es verdad es que gobiernos y ciudadanía son una parte muy importante de la solución, ¿no? Ya incluso hay algunas que dicen que lo que hay que hacer es decrecer la economía, o sea, que tratemos de solucionar los problemas de la humanidad con tecnologías, pero también limitando la energía que consumimos, ¿no? Luego, es importante, hay otra cosa que es en los sumideros se está hablando mucho últimamente, sobre todo porque las petroleras y las carboneras están usándolo como mecanismo de contraprestación de las emisiones que ellos no pueden disminuir, que es sembrar árboles. Lo que pasa es que tanto sembrar árboles que en el planeta no van a caber tantos árboles como están diciendo todos los que quieren seguir emitiendo. Y por lo tanto, ha salido un informe hace 10 días o así, conjunto entre el IPCC y el IPBES, que viene a decir que ojo con algunas medidas contra el cambio climático que son contraproducentes porque deja sin mitigar a aquellos que están provocando el problema, ¿no? Entonces, bueno, el Financial Times también se hizo eco y de lo que decía es que plantar árboles puede paralizar la verdadera apuesta, que es mitigar y que no se emita CO2. Bueno, una de las buenas noticias es que hay disrupción tecnológica en tecnologías limpias y un fuerte proceso de innovación, ¿no? ¿Y por qué en ese proceso en el que son los más competitivos? ¿Por qué vamos a apostar por tecnologías que no son sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí os pongo mucha información, hay muchísima información, consultarla para que veáis cómo se ve la disrupción que ha habido, por ejemplo, en la solar, ¿no?
los precios que han ido saliendo en diferentes subastas y concursos que se han ido haciendo, cómo ha ido bajando. Esta es la bajada impresionante de los paneles fotovoltaicos que ha habido, bueno, que están ya, digamos, en valores de 0,2 dólares, lo cual, comparado con lo que había en 1980, es una pasada. La eólica también ha ido bajando mucho sus costes. Y luego, muy importante, las baterías que son importantes tanto para la parte de electricidad como para la parte de los vehículos eléctricos, ¿no? Y las baterías han tenido una disrupción impresionante que ha llegado a ser una caída del 97%, y eso es muy importante para garantizar que la transición energética sea asequible y por lo tanto no sea muy costosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un estudio que sacó Transport Environment, que es la comparativa en coste de un concesionario entre un vehículo térmico de gama, el segmento bajo, este es el térmico, y este sería la bajada de coste que tienen los eléctricos, ¿no? Entonces, ven, en 2026 sería competitivo en concesionario, los coches pequeños sería en 2026 también, y las vans en 2025. Pero, si tenemos en cuenta los gastos operativos, es decir, la gasolina que va a usar frente a la electricidad y los gastos de mantenimiento, que son mucho menores en un coche eléctrico y en uno de combustión interna, y además la regulación de las externalidades, que no la está pagando ahora mismo el vehículo convencional, pues resulta que ya serían competitivos. Y por lo tanto es muy importante eso de la regulación de las externalidades que os he comentado antes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el principal fabricante de coches, que digamos, antes arrastraban los pies los fabricantes de coches, pero ahora Volkswagen ha sacado en su página web una que rompe todos los mitos en contra de los vehículos eléctricos. Yo os lo recomiendo porque bueno, pues muy interesante que el principal constructor de vehículos del mundo haga esa defensa del vehículo eléctrico, ¿no? También hay buenas noticias porque los transportes pesados también se están electrificando y eso es muy importante porque producen el 7% de los gases de efecto invernadero, ¿no? A la derecha está el semi, que es el de Tesla, que está en duda cuándo va a salir, pero bueno, pero sí se están dando otras iniciativas, ¿no? También en el transporte, el ferrocarril también es importante que se descarbonice totalmente y se electrifique totalmente. Y bueno, pues ahí están los alcances, pasajeros y mercancías, y los drivers son que se electrifiquen totalmente, y las líneas de bajo uso pues usen baterías o hidrógeno verde, ¿no? Porque que sea muy caro meter una línea electrificada, ¿no? Luego, también el transporte marítimo es muy importante. Aquí os he puesto una referencia a un estudio que ha hecho para Latinoamérica el BID. Y luego bueno, hay dos alcances: los buques en travesía, que usarán el hidrógeno verde y los biocombustibles y la electrificación con baterías en los trayectos cortos, como ocurre en los ferries de Noruega. O los buques en atraque, que antes seguían emitiendo, porque quemaban búnker cuando llegaban esos grandes transatlánticos a las ciudades, y seguían emitiendo ese gas, ese combustible tan malo y con tanta emisión, pero ahora, digamos, la tendencia es que se conecten a la red eléctrica que está en el puerto y por lo tanto dejen de emitir, ¿no? El transporte aéreo también está haciendo avances en cómo electrificarlo, o sea, esencialmente por la previsión en vuelos cortos, si hay alternativa de tren disponible, y hidrógeno verde o biocombustible o incluso electrificación en vuelos cortos, como ocurre en Noruega, en los recorridos cortos, ¿no? Y luego que se electrifique también cuando llegan al aeropuerto y que no sigan usando. La industria pues también está trabajando mucho en estos sectores de cemento, el acero, el aluminio y los plásticos para, mediante economía circular y mucha eficiencia y nuevos productos, por ejemplo, el aluminio verde, el cemento verde, etcétera, etcétera, meter el hidrógeno verde cuando no pueda electrificarse. Lo que hay que hacer es primero quitar todo lo que es el uso del carbón y del gas natural y del petróleo en sus usos, ¿no? Aquí hay algunas iniciativas que he sacado de los últimos días de cómo se está trabajando en esos productos verdes. Y luego también, bueno, pues en el sector de la construcción e infraestructuras, pues por ejemplo, cementos innovadores o un urbanismo más orientado a la construcción bioclimática, pues todos los materiales verdes que se pueden utilizar, tanto durante la construcción como ya para el equipamiento que se va a hacer en las casas, etcétera, etcétera, ¿no?
Luego, muy importante para las soluciones, buscar soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, me gustó mucho el planteamiento de Fernando Valladares de introducir la inmunidad de paisaje, ¿no? Que viene a ser, digamos, es mejor invertir en que no perdamos biodiversidad y perdamos esa barrera de protección que tenemos respecto a esos patógenos, invertir en esa inmunidad de paisaje en vez de en la inmunidad que nos dan las vacunas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una buena tendencia. Y por ello está todo el tema de los árboles para mitigar y adaptar. Esta es una iniciativa muy reciente, el 18 de junio le he sacado de eso, y es el Green Wall en África, que es para todo el Sahel, está un proyecto muy ambicioso para llenar de masa forestal toda la región esta, ¿no? Y que se generen economías a lo largo de toda esa línea, ¿no? Aquí en España, pues bueno, pues como digamos, diferentes proyectos para aumentar el número de aves que se habían perdido, las plantas que también se habían perdido, pues bueno, se está tratando un poco de ser imaginativos en toda esa pérdida de biodiversidad, ¿no? La alimentación, pues la concienciación aquí es muy importante porque, por ejemplo, hay el 17% de la comida se tira. En un país digo, en un planeta que tiene 690 millones de personas todavía con hambre, ¿no? Y eso que se tira genera entre el 8 y el 10% de los gases de efecto invernadero, lo cual es aberrante, ¿no? Es de las cosas estas círculos viciosos que tenemos en nuestros modelos de producción y consumo, ¿no? Y digamos, esa dieta hiperproteínica que tenemos, ¿no? Un kilo de carne necesita 15.000 litros de agua. Entonces, bueno, eso, aparte de la deforestación que provoca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Bloomberg, por ejemplo, ahí sacó un artículo recientemente que le llamaba a la carne el nuevo carbón. O sea, que una vez ya quites el carbón del medio, como el principal emisor, pues lo siguiente es la carne, ¿no? Porque es muy devastadora, ¿no? Agricultura y ganadería sostenible, pues os recomiendo este documental Kiss the Ground porque es muy bueno y te trata todos los problemas que hay en la agricultura, el uso del arado, de las pesticidas, el agotamiento del monocultivo, etcétera, etcétera. Y digamos la práctica que debe también, porque el 24% de las emisiones vienen del sector agricultura y ganadería y por lo tanto siempre nos olvidamos un poco de él, ¿no? Y luego las ciudades, ¿no? Aquí en las ciudades os he puesto algún ejemplo. En las ciudades se emite muchísimo del CO2 y la solución del cambio climático en las ciudades es muy relevante, ¿no? Aquí es un artículo reciente de Julio Lumbrera sobre las ciudades que queremos, ¿no? Julio está liderando las misiones europeas para el tema de las ciudades y yo creo que es muy interesante que leáis el artículo, ¿no? De nuevo, en las medidas de mitigación no olvidemos el metano. No olvidemos el metano porque estamos muy lejos en los escenarios de sostenibilidad que habla de la Agencia Internacional de Energía de evitar esas emisiones, esas fugas que hay que son muy perniciosas para la lucha contra el cambio climático. No me meto, os dejo material para el tema de los minerales críticos en la transición a la energía limpia. Son todos aquellos, el litio, níquel, cobalto, manganeso, tierras raras que se necesitan para la economía verde. Lo necesita las baterías, lo necesitan los motores, los vehículos eléctricos, las células solares, y por lo tanto hay que también abordar el problema de sostenibilidad de esos productos, ¿no? Y hay soluciones y evidentemente la Agencia Internacional de Energía ha hecho un estudio muy potente el 5 de mayo que a los que tengáis interés lo podéis consultar, ¿no? Y luego hay algunas disrupciones que están por ahí que son muy perniciosas para el cambio climático. Una de ellas es el Bitcoin, todo el blockchain y el Bitcoin. Por ejemplo, una transacción de Bitcoin usa la misma cantidad de energía que la media de una casa americana, que ya sabemos que es lo que consume una casa media americana, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esos crecimientos de la demanda que son artificiales y que no aportan valor, digamos, al planeta, no aportan valor al planeta. Entonces, bueno, ya hay determinadas líneas que se han dado cuenta de ello por un conflicto que se generó cuando el CEO de Tesla dijo que iba a dejar de usar el Bitcoin porque generaba muchos problemas al cambio climático. Entonces, Ethereum, que es una de las monedas, ha dicho que está desarrollando un nuevo sistema que no requiere tanto uso de energía, ¿no? Y luego algunas iniciativas estas que son un poco de frikis, pero es pues decir, oye, pues vamos a emular para que se enfríe el planeta, vamos a emular lo que hizo el volcán Pinatubo cuando emitió un montón de cenizas y el planeta se enfrió. Y entonces dicen, vamos a emitir con azufre, vamos a ponerlo en algunos sitios. Entonces, claro, los efectos colaterales de este tipo de iniciativas son
son muy, muy peligrosos, pero surgen muchas cosas de algunos iluminados que hay que tener cuidado, ¿no? Y luego, ojo con el Ártico. El Ártico, como vimos antes en el dibujito que os replico aquí abajo, de que hay países que les interesa mucho que el Ártico se derrita, porque es un elemento muy relevante para los equilibrios del planeta. Gracias a Dios, pues Biden ha llegado y ha suspendido digamos, los derechos de hacer sondeos en el Ártico, ¿no? Y bueno, y muy importante, una vez visto lo anterior de la disrupción tecnológica, la importancia de las hojas de ruta. Afortunadamente tenemos muchas hojas de ruta. Todos estos países que están aquí han ido presentando digamos, sus objetivos de descarbonizar su economía. Europa siempre lidera con los temas, ¿no? Y luego la llegada de Biden vuelve un poco a reactivar el problema de, digamos, la lucha en alianza contra el cambio climático. China también está teniendo un papel muy diferente al que tenía. Alemania también ha adelantado su objetivo de neutralidad climática de cero emisiones a 2045, lo cual en un país que es tan industrial es muy, muy significativo. Japón también ha hecho cosas, ¿no? Entonces, bueno, el G7, aunque de manera tibia en algunas cosas, en otras cosas se ha mojado recientemente, ¿no? Luego el Green Deal, yo estoy orgulloso de estar en Europa porque el Green Deal es un elemento muy importante, y luego todo lo que está haciendo el Next Generation EU con todos los fondos para la salida de la crisis económica que están orientados a recuperar lo que ya tenían de hoja de ruta, que es el Green Deal, ¿no? Aquí están algunos elementos de las propuestas de Biden, algunos ya están en cumplimiento, otros todavía les queda, pero bueno, también es una cosa optimista, ¿no? Para que le echen un vistazo. Y luego hay esto es de la semana pasada, que hay un grupo de republicanos cada vez creciente que está diciendo que tienen que tener un acercamiento mucho más potente a la lucha contra el cambio climático que el que han tenido, ¿no? China también, pues solo uno de los 52 proyectos que tenía fuera del país de carbón ha seguido adelante. Y entonces, bueno, lo está cerrando no solo por presión internacional, sino por la propia competencia de las tecnologías renovables. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, y el precio del CO2, entonces yo creo que eso es una buena noticia también, ¿no? Estos son, para que el que quiera ver lo que está haciendo cada país presentando como compromisos nacionales, para que lo podáis, es un tracker de los compromisos de cada país, yo lo dejo ahí para que juegue con ellos. Alianzas, no vamos a hacer nada sin alianzas. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a un mundo de alianzas, no solo en la Agenda 2030, sino también en el propio Acuerdo de París, y cada vez hay más alianzas en temas de cambio climático. Aquí he puesto una pequeñísima referencia. Los Champions, que son unas figuras muy importantes de las cumbres del clima, también han lanzado el Race to Zero, que por ejemplo aquí veis todas las empresas, ciudades, regiones, inversores e instituciones de educación y de salud que se comprometen a disminuir a la mitad sus emisiones en 2030. Entonces, bueno, cada vez esto es un movimiento que trasciende lo que son las propias cumbres y que son de los gobiernos. Estos son ya paralelos digamos, a las cumbres oficiales, ¿no? Bueno, la formación, pues una acción aislada no hace mucho, pero cada día se toman billones de acciones en el planeta, y ahí los ciudadanos tenemos mucho que decir. Entonces, bueno, aquí os pongo referencias para que veáis temas de formación, pasando por la guía de los vagos para salvar el mundo. O sea que hay muchas veces que decimos que no podemos hacer cosas y sí que podemos hacer muchas cosas como ciudadanos, ¿no? Y luego lo de la transición justa, no dejar a nadie atrás. Y entonces cada vez, digamos, tú puedes haber diseñado una muy buena transición, como le pasó a Macron, con innovación, inversión, reforma fiscal verde y tal, y fracasar porque se te olvidó hacer la justa, ¿no? Y eso es lo que pasó con los chalecos amarillos, ¿no? Aquí a la derecha he puesto una web en la que se están recogiendo todas las iniciativas mundiales de transición justa. Este es un artículo de Xavier Lavandeira también con algunas propuestas sobre transferencia y subsidios selectivos en vez de generalizados para hacer esa transición justa. Otras referencias también que hay sobre Naciones Unidas, sobre el cambio climático como elemento, el que más perjudicada es la mujer. Por lo tanto, bueno, pues darle un enfoque de género siempre es muy importante en esa transición justa. La Unión Europea acaba de anunciar un fondo para ayudar a los vulnerables por la subida de precios que genera el propio incremento del carbón, del precio del carbón, del carbono, del CO2, que es un elemento buscado por la regulación climática, pero tiene ese efecto colateral que es que perjudica a los vulnerables, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, se está ayudando a los vulnerables a que tengan su propia bomba de calor, que es un elemento muy importante.
Y luego, bueno, pues este informe os recomiendo, y José Luis, apúntatelo, porque tenemos que hacer un resumen de esto, porque nos viene muy bien a Energías Sin Fronteras, porque es los problemas de financiación de la transición en los países emergentes y en vía de desarrollo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, aquí os he puesto algunas reseñas simplemente de lo más importante del informe. No me detengo en ello porque voy mal de tiempo, pero echarle un vistazo porque vale la pena. Por ejemplo, estas son las conclusiones que hay que hacer mucho más en estos países que requieren romper ese incremento del coste de capital que tienen y por lo tanto, si van a seguir creciendo y no tienen ayuda, van a ir a crecer con combustibles fósiles muy cercanos, pero nefastos para el planeta. Entonces hay que ayudarlo porque sin que se le ayude a ellos, no se arreglan los problemas del planeta, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el diferencial de coste de capital que hay entre Nigeria y las economías avanzadas y con Brasil. Bueno, pues entonces vemos que hay un problema de financiación muy importante. Existe dinero en el planeta, pero no va a ir a esos sitios hasta que no se arreglen los problemas de coste de capital que tienen, ¿no? Y aquí en esta se resumen un poco las actuaciones prioritarias para poder financiar esa transición en los países emergentes, ¿no? Hay otro informe del Fondo Monetario Internacional que también lo pongo aquí para referencia. Aquí lo curioso es que, mirar, los países de bajos ingresos que tienen menos, esto que viene aquí, tienen menos desastres naturales que los países desarrollados o en vías de desarrollo, pero sin embargo en esos eventos el efecto en el PIB y el efecto en muertes es mucho mayor porque no tienen capacidad de defensa, no están adaptados, ¿vale? Bien, no voy a retener mucho aquí, os lo dejo para que lo veáis. Son los riesgos de transición de las inversiones no sostenibles. Es muy interesante que lo veáis porque esto está moviendo mucho porque el dinero es necesario para hacer las inversiones y se está castigando por diferentes mecanismos a aquellos que hacen inversiones insostenibles, ¿no? Tanto por pérdida de competitividad, porque las renovables o el vehículo eléctrico cada vez son más competitivos respecto a otras opciones, como porque se regulan las externalidades de CO2, NOx y cosas que no le afecta a las renovables o al vehículo eléctrico. También porque pierden el favor de la sociedad que no quiere comprar productos que son insostenibles. También de ir en contra de aquellos que están definiendo las políticas regulatorias o la ONU, etcétera, etcétera. Demandas judiciales y sobre todo esto que pongo aquí, que el incremento de costes de capital. Entonces, no me voy a detener, simplemente os digo cada uno de los elementos de antes los desarrollo aquí con ejemplos. Por ejemplo, oponerse a lo que dice la ONU, aquí están las referencias de la ONU, oponerse a lo que dice el vicepresidente de la Comisión Europea sobre las infraestructuras de gas, que él les dice que no hay futuro, pues también es ir en contra de lo que dicen las autoridades. Seguir invirtiendo en infraestructuras de gas, pues no lo ven las autoridades. Cada vez más regulaciones que tienen que ver con prohibir todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles. Eso es letal para aquel que tenga que decidir si invertir en renovables o invertir en gas o en carbón o en vehículos eléctricos o en vehículos convencionales. El otro elemento es que cada vez hay más presión en impuestos o mercados de CO2, y entonces aquí esto es del Banco Mundial, también muy interesante que le eche un vistazo, hay cada vez más iniciativas y os dejo la referencia, pero veis aquí son los diferentes precios de los diferentes impuestos o regulaciones de CO2. Y claro, tú si tienes que hacer una inversión y una de ellas va a tener un coste que te viene impuesto, como es el CO2, y otra no lo va a tener, pues seguramente sea un elemento que ayude a las renovables o ayude al vehículo eléctrico a seguir adelante, ¿no? El WEF también apuesta por penalizar el CO2. En Francia, por ejemplo, se te pagan 7.000 euros, te dan de descuento si compras un vehículo eléctrico o te ponen una penalización de 30.000 si compras un vehículo en función de las emisiones. Y por lo tanto son señales importantes que hay que tener, ¿no? También se está haciendo ajustes en fronteras de aquellos países que compran productos que son baratos porque se producen en países que no tienen regulación de CO2. Entonces, bueno, pues se está regulando cada vez más que haya ajustes en frontera, ¿no? El secretario general de la OCDE dice que hay que poner un precio muy alto a las emisiones. Pero evidentemente, y lo que estamos viendo aquí en España, esto significa que va a haber unos precios elevados de la electricidad simplemente porque las tecnologías que queremos expulsar, las expulsamos porque
son muy poco competitivas, pero cuando marcan un precio alto. Entonces, hay que buscar mecanismos transitorios mientras dure esa expulsión de las tecnologías caras, ayudando a los clientes vulnerables que tienen el problema de que no pueden pagarlo, ¿no? Los mercados de capitales cada vez están castigando más las colocaciones. Esto es un estudio que hay sobre la colocación de salida a bolsa de empresas renovables o de combustibles fósiles y para qué acudir a ofertas que tienen alto riesgo. Están aumentando mucho las bancarrotas en empresas de combustibles fósiles. Aquí se ve la pérdida de rentabilidad para los accionistas de las inversiones que se han hecho en combustibles fósiles, y a la derecha, a la izquierda y a la derecha están las que se han hecho en renovables. Aquí es como hay gigantes del pasado como Exxon, como Eni, como Repsol o como BP, que eran gigantes y ahora están siendo sobrepasados por otros gigantes que están del mundo de las renovables, ¿no? En los diferentes países, ¿no? Y luego hay riesgos de apostar por los fósiles, que te paralicen los proyectos, como ha ocurrido con el oleoducto Keystone XL entre Canadá y Estados Unidos, que con la llegada de Biden se ha parado, ¿no? Y luego también en la India también te pasa lo mismo. Esto es otra presión que hay, que sea muy transparente en las cosas que se tiene en tus modelos de negocio para que no te den un susto de que hagas inversiones que son muy malas para el clima y que te las cierren sin que hayas recuperado la inversión. Eso es lo que llaman los stranded assets, ¿no? Que es lo que viene aquí, ¿no? Oye, ten cuidado que no vaya a ser que tengas activos subprime dentro de tus activos, ¿no? Luego cada vez se mide más el valor de greenwashing, aquellas empresas que están defendiendo el mantenimiento del status quo, pero que en verdad están haciendo una política muy contraria a la lucha contra el cambio climático. Y a la derecha están las que están haciendo una lucha a favor del cambio climático. De lucha contra el cambio climático. Los fondos de inversión, ¿de dónde captan las empresas? Pues del mercado de capitales. El mercado de capitales son fondos de inversión y cada vez más están haciendo mucha presión. El mayor es BlackRock, es el mayor fondo de inversión del mundo, y siempre está permanentemente en las cartas que manda a los CEOs todos los años, viene a decir que el cambio climático es un elemento muy relevante y que por lo tanto ellos van a tratar de invertir digamos, en empresas que no tengan el riesgo del cambio climático metido en sus activos, y por lo tanto son consejos que va dando y que va ejecutando a lo largo del tiempo. Cada vez hay más, otro coste de capital, las aseguradoras, y las aseguradoras también, aquí tenemos las declaraciones del CEO de AXA, que viene a decir, después también de oír que Antonio Guterres les pide, por favor, que no se invierta, no se aseguren los activos contaminantes, que lo que viene a decir es que ellos no van a invertir más en activos de carbón ni en las submitominosas del shale gas y del shale oil. Los accionistas también están yendo y están siendo muy activos dentro de la defensa de sus posiciones dentro de las empresas, ¿no? Los fondos de pensiones también invierten y exigen que cambien desde dentro, que cambien las políticas de lucha contra el cambio climático de los sitios donde entran, ¿no? Las agencias de rating también están haciendo la valoración del riesgo que tienen los países o las empresas que siguen apostando sus activos por el cambio, por activos no sostenibles, ¿no? Y los bancos centrales también cada vez más desarrollando unidades para analizar el riesgo del cambio climático, ¿no? Y luego los riesgos judiciales, bueno, pues cada vez más hay juicios que se ganan. Aquí os he sacado un sitio donde podéis ir a ver todos los litigios que hay montados ahora mismo con temas climáticos, muy interesantes, pero bueno, cada vez hay más noticias digamos, de jueces que paralizan y que imponen multas y van en contra de las estrategias de algunas empresas que van a favor del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, esta es creo, de la semana pasada, o a ver, sí, han llevado a la empresa noruega, digamos, por los planes que tiene en el Ártico, la han llevado a los tribunales, ¿no? Y luego, pues también se está regulando un nuevo delito contra el planeta, que es el ecocidio. Y eso ya son palabras mayores cuando ya los responsables de una empresa se ven que tienen ese problema y que pueden llevarles a tribunal y ser juzgados como ecocidio, ¿no? Esto es curiosa porque fue en el mismo día las empresas de petroleras recibieron 3 palos, uno Chevron,
y es que sus accionistas le echaron para atrás su plan no ser, digamos, suficientemente potente en la lucha contra el cambio climático. Exxon, gracias a la posición de muchos de los accionistas que son sostenibles, han permitido que entren 3 activistas medioambientales en el Consejo de Administración, lo cual es impresionante lo que ha ocurrido. Y ese mismo día también la justicia de los Países Bajos le dijo a Shell que tenía que cambiar su plan estratégico porque no era suficientemente ambicioso en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Luego, pues el riesgo de la presión que genera la sociedad civil y pide sus favores, ¿no? Pues todas las religiones, por ejemplo, están presionando el cambio para luchar contra el cambio climático. Todo el mundo de Hollywood, casi todo, está con Terminator y el renacido a la cabeza y con Julia Roberts. El mundo del deporte. Y luego los movimientos de los jóvenes, que ya sabéis que tuvo una movilización muy importante en los últimos 5 años, el Friday for Future. Y luego, bueno, pues se está viendo el efecto que tiene el poder del voto del consumidor, digo, del ciudadano empoderado y que va optando por opciones más verdes en sus votaciones, ¿no? Bueno, con todo ese análisis que hacemos, que era el mismo que yo hacía antes de la pandemia, llega la pandemia y ¿qué pasa? ¿No? Entonces, bueno, pues esa ola que es pequeñita del COVID, al lado de la recesión que nos viene y que va a durar muchos años, y sobre todo atrás de la super ola que es el cambio climático, una de cuyos efectos, como hemos visto a lo largo de la charla de hoy, es las pandemias, pues resulta que afortunadamente después de unos meses iniciales hay un alineamiento generalizado en la necesidad de que esté vinculados los estímulos para recuperar la economía con la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y entonces, bueno, aquí os pongo a todos los que han ido, digamos, posicionándose en ese sentido, ¿no? Pero hay una lucha muy importante entre esa economía verde y la antigua economía. Y esas narrativas han tratado de dejar o a reabrir posiciones que estaban ya cerradas en el Acuerdo de París. Si veis la web Influence Map, veis un poco la estrategia que ha detectado en los lobistas de los combustibles fósiles, ¿no? Ese debate que se ha centrado en que si se iba a deteriorar el empleo, si se apostaba por la economía verde o no iba a haber crecimiento económico o que era carísimo, pues resulta que eso, bueno, pues hay diferentes estudios que deberían decir que no, que es posible crecer, aquí lo veis a la izquierda, crecer la economía al mismo tiempo que se disminuyen las emisiones de CO2, ¿no? Y el empleo, pues bueno, aquí os pongo un ejemplo de todos los sitios donde se puede crear empleo que sustituya a aquel que se tiene que cerrar porque no es sostenible, ¿no? Aquí una referencia de un estudio del BID para Latinoamérica en la que se ve pues, cómo se pueden crear 15 millones, pese a que se destruyen en algunos sitios que son esencialmente en el sector de electricidad, producción de electricidad con fósiles, la extracción de fósiles e incluso los sistemas de producción de carne, pues el neto sale, en todos los países sale positivo con la economía verde, ¿no? De hecho, esto es de muy reciente, hay un boom y hay complicación para contratar talento joven para la economía verde. Y de hecho se está contratando gente que aún está sin haber acabado la carrera, ¿no? Entonces esto es un estudio que salió hace poco. Este es un estudio del PNUMA para Panamá, simplemente como referencia de una región, digamos, cercana para mí. Y bueno, pues es un estudio en el que demuestra que la economía verde es más rentable que el mantenimiento del status quo. Pero, ojito, y Fatih Birol, que es el secretario de la Agencia Nacional de Energía, dice, ojo, que en la salida de la crisis estamos aumentando las emisiones gracias a que se sigue quemando carbón y a que, digamos, el gas también está aumentando muchísimo. Y por lo tanto, es importante que las medidas de recuperación no revivan el status quo del pasado, ¿no? Aquí, pues bueno, pues veis, seguimos enganchados al petróleo y hay que hacer efectos exponenciales para que esto se deje de hacer en los próximos años, ¿no? Por ejemplo, es verdad que están bajando mucho Exxon y los majors, los BP y no sé qué, pero resulta que es que esas producciones que las dejan de hacer ellos, las hacen las empresas estatales de los países que tienen empresas estatales y por lo tanto hay que abordar ese problema también, ¿no? Otro elemento, se ha descubierto que las aerolíneas estaban haciendo, digamos, lobby para ralentizar muchísimo, digamos, la descarbonización de sus modelos de negocio, ¿no? Y lo mismo ocurre con la Organización Mundial Marítima, ¿no?
también arrastrando los pies y trabajando en la zona para que no se vaya tan rápido en la descarbonización de sus sectores, ¿no? No me detengo mucho aquí. Aquí os he puesto simplemente lo que sería desde mi narrativa los aprendizajes principales que he visto con la pandemia, ¿no? Todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la charla, lo de las soluciones exponenciales para problemas exponenciales. Bueno, pues un poco echarle un vistazo. Bueno, yo creo que casi todo lo he hecho. Lo que es importante en el último punto es que hay que aprovechar los fondos de recuperación que tenemos en todos los países y en todos los bloques económicos que se alineen con las hojas de ruta de la economía verde, ¿no? Porque si no, esa inyección brutal que se está haciendo ahora mismo, el Next Generation, como vaya a mantener las tecnologías que nos han llevado en la parte de cambio climático a donde estamos ahora mismo, ya no, dentro de 5 años, no va a haber otra inyección como la que está habiendo ahora de los 750.000 millones. Y por lo tanto, habremos perdido el camino para poder de verdad, digamos, a descarbonizar la economía, ¿no? Y como grandes conclusiones, pues bueno, digamos, no hay tiempo que perder. Ya hay que actuar, ya no hay debate, Yo creo que se requieren políticas muy ambiciosas que no dejen que vuelvan los modelos insostenibles, y para ello ya hay hojas de ruta que estaban previas a la pandemia, y lo que hay que hacer es que haya incentivos para que la sostenibilidad sea rentable. O sea, que no puede ser que no puedas competir con las tecnologías sucias porque hay regulaciones o hay trámites administrativos que están impidiendo que tú hagas desarrollos exponenciales en la economía verde, ¿no? La sociedad civil y las empresas sostenibles tienen que dar mucho apoyo y mucha presión a los políticos para que hagan esos incentivos, ¿no? Y ojito al greenwashing, porque esas promesas a largo plazo basadas en tecnologías no son maduras, como por ejemplo, yo déjame que siga mi tieto porque yo voy a sembrar un montón de árboles. O yo voy a hacer el CCS, que es una tecnología que está muy madura. Pues resulta que lo que necesitamos es acciones ya, urgentes ya, y eso es greenwashing y por lo tanto no se deberían permitir actuaciones que dejen la solución del problema al final del periodo, ¿no? Y para ello hay que penalizar el incumplimiento, hay que hacer reporting y hay que ser muy transparente, ¿no? Y como dije antes, la salida de la crisis económica hay que alinear los estímulos con la descarbonización, porque la lucha contra el cambio climático no solo es buena para el planeta y los ciudadanos, sino también para los accionistas de las empresas sostenibles. Y entonces, bueno, pues yo creo que todo ese alineamiento es lo que hay que, en alianzas, hay que buscar soluciones para este problema, ¿no? Y ya, esta es una viñeta que salió hace muy poquitos días y es la visión que hay desde el mundo verde, que ves, digamos, ese es lo que ves en el horizonte, y con el mundo fósil pues veríamos todo esto inundado y por lo tanto no tendríamos. Me gusta más por todo porque Homer Simpson siempre es un erudito, y cuando dice su hijo que está siendo el mayor, el verano más caliente de su vida, lo que le recuerda a Homer es que está siendo el más frío del resto de tu vida. Y es una realidad si analizamos toda la tendencia que estamos llevando a cabo, ¿no? Y luego, para mí, la mejor viñeta que he visto nunca es de un speaker que está soltando todas las cosas buenas de la economía verde, de ser mucho más saludable, todo esto, y que hay alguien del público, un negacionista, que dice, oye, y esto del cambio climático, si al final es una farsa, vamos a estar trabajando para tener un mundo mejor por nada. Entonces, bueno, pues el objetivo es tener un mundo mejor, y si de paso estamos arreglando todos esos grandes problemas que tenemos en el planeta, pues que bienvenido sea, ¿no? Y oye, disculpad porque me he pasado un cuarto de hora respecto a lo que me había dicho Mariano, pero bueno, ahora quedo a vuestra disposición. Voy a desconectar la charla, que no sé dónde desactivar. Mariano, ¿dónde le doy? ¿A cuál le doy? Abajo en compartir pantalla. Que no me sale esa, no me sale. A ver. Te va a aparecer Ya, deja, ya está. Estupendo, estupendo. Carlos, muchísimas gracias por una presentación que es exhaustiva, es tremenda por la cantidad de datos que has dado y por la cantidad de propuestas y de sugerencias. Yo te quiero felicitar porque detrás de esta presentación hay un trabajo inmenso. Yo creo que es un trabajo que además has logrado darle un guión muy bueno, desde mi punto de vista muy bueno, ¿no? Yo he asistido aquí fascinado
a pesar de que mi tentación por mi profesión era pararme en cada una de las gráficas, no me he podido resistir, no he podido dejar de seguir el hilo conductor que ibas dando en cada momento. Yo creo que va a haber bastantes preguntas, y quiero pasar, como siempre, pedir a la audiencia que quien quiera hacer una pregunta, por favor, que me mande por el chat una indicación para poderle dar paso. Y os animo a todos a que comentemos lo que Carlos nos ha presentado. Yo, como siempre, intento caldear un poco el ambiente, caldear la discusión. Yo tengo una pregunta para hacerte porque ha habido muchísimos datos que no conocía que me han sorprendido, ¿no? Por ejemplo, el impacto de la agricultura. Siempre con esto del cambio climático tendemos a ver que el sector energético es el gran responsable del cambio climático, el donde actuar. Veo que la agricultura está un punto por debajo en impacto sobre el cambio climático, un punto por debajo de la industria energética. Pero para mí hay una pregunta tremenda, al final como ciudadano. Eh, Tú has sacado una partitura que hay que interpretar que tiene muchísimos instrumentos, y que tiene muchísimas vías, muchas de las cuales tienen esa componente de innovación que quiere decir que se está haciendo, que todavía está por hacer. ¿Quién tiene que dirigir esta orquesta de todos los esfuerzos? No voy a entrar en aquellas situaciones en donde todavía se es tibio ante el cambio climático, ante las políticas de mitigación o de adaptación. No voy a entrar en eso, pero incluso dentro de aquellos gobiernos, países, colectivos o como quiera llamarlos, que están convencidos de que el cambio climático está ahí, de que es una gran amenaza, ¿quién tiene que ser el director de orquesta de todo esto? Porque yo veo que aquí hay políticas nacionales, políticas supranacionales, políticas a nivel de ciudadanos, políticas a nivel o vías de mitigación a nivel de corporaciones. Desde tu punto de vista, ¿cómo se organiza esto? ¿Quién tiene que ser el director? ¿Quién tiene que ir dando a cada una de las secciones de la orquesta la pauta para que podamos ir a ese objetivo de una economía o de un sistema social y económico neutro? Mira, yo tengo una gurú que habla de un modelo descentralizado de jerarquía, ¿no? Seguramente la conozcas tú también, una tal Ana Moreno. Y yo creo que estamos en un mundo en el que se necesita la acción de todos, pero de todos a tope. O sea, entonces tú necesitas gobiernos regionales, unidad de ciudades, el mundo del marítimo, empresas, ciudadanos, jóvenes, administraciones de todos los niveles de la administración pública y luego lo supranacional. Eh, Hay que buscar fórmulas de entendimiento que seguramente sea, por eso se mete el ODS 17 en la agenda 2030, porque los problemas de la humanidad, y uno de ellos es el cambio climático, no se resuelven si no vamos con todo el poder, todas las partes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que es verdad es que hay una labor importante de Naciones Unidas y todo el acuerdo de París en crear una especie de figura a la que todos nos referimos, algunos elementos, pero eso es, digamos, lo máximo que ha podido hacer es eso, y es bastante, pero no es lo más ejecutivo. ¿Y qué pasa? Que para los ejecutivos están saliendo iniciativas, por ejemplo, esa que os he comentado de los Champions, de alianzas que se juntan, por ejemplo, muchas ciudades, el C40, el Covenant of Mayors, que son alianzas de un montón de ciudades que dicen, nosotros vamos a hacer compromisos de descarbonización en la economía de nuestras ciudades. Por otro lado, se reúnen fabricantes de coches. Nosotros vamos a hacer un compromiso de sacar flotas de eléctricos, no sé cuánto. Industrias de cualquier tipo que dicen, vamos a hacer cemento verde, vamos a hacer, no sé qué. Entonces, al final es esa, creo que la única solución es que al final, porque yo no veo que haya una organización totalmente jerarquizada que sea la que marque la tendencia, porque no veo al mundo en esa tesitura. Mira todos los problemas que tenemos en España para un problema tan tangible como la pandemia y no nos hemos puesto de acuerdo, imagínate a nivel mundial, ¿no? Pues yo lo que creo es que
esos grupos que se van creando son los que al final van a permitir que la sociedad vaya dando respuesta a este problema del cambio climático. Eh, y el beneficio que tenemos es, digo, la ventaja que tenemos es que las tecnologías, la innovación están permitiendo que las soluciones sean asequibles y por lo tanto sean también transferibles al tercer mundo, ¿no? A los países en vías de desarrollo, sin los cuales no podemos solucionar el problema. Entonces, bueno, yo creo que esto es una solución descentralizada con algo de jerarquía que marque algunas tendencias, pero yo creo que no podemos apostar a que los políticos se pongan de acuerdo porque hay una cosa importante y es que ese mapa del PIB por países marca mucho las posiciones de las empresas, igual que las empresas petrolíferas pues van a seguir defendiendo su modelo de negocio. Entonces, no se puede esperar que sean ellas las que den las soluciones al problema del cambio climático. Es que los países petroleros no van a ser los que resuelvan el problema del cambio climático. Entonces, bueno, yo creo que se deben querer lo que llaman los hubs o los clubs de iguales para que vayan un poco en la misma dirección, presionando todos a una, ¿no? Entonces, pero en eso yo hay veces que me da la parte más optimista y otras la parte más deprimente, ¿no? Y me quedo un poco deprimido porque veo que no hay tendencias buenas en ese sentido, ¿no? Carlos, mientras llegan las preguntas, por la parte, tú has hablado digamos, lo que acabas de comentar, la parte positiva, es decir, la zanahoria, todos por el esfuerzo. Hay un elemento que tú has introducido aquí que creo que es muy importante, que es el concepto de externalidad, que es un concepto que siempre en cuestiones medioambientales, si me permites utilizar el término, la externalidad en el medio ambiente siempre ha sido la gran discusión y ha sido siempre el elemento más debatido y más difícil de introducir, porque al final la externalidad, desde mi punto de vista, siempre te lleva al concepto de fiscalidad, ¿no? Es decir, la manera de introducir el mercado no es capaz de recoger esa componente externa, o tiene muchas limitaciones a la hora de recoger esa componente de la externalidad en la formación del precio. ¿Cómo ves tú la cuestión de introducción de la fiscalidad? Tenemos una fiscalidad laxa y por no irnos a un concepto excesivamente global, en España la fiscalidad orientada a mejorar la componente de cambio climático es una fiscalidad laxa. Es necesario aumentar la fiscalidad. ¿Cómo se puede hacer eso sin que tenga unos efectos redistributivos adversos? ¿Cómo ves tú esta componente de introducir esa externalidad del CO2, de la carbonización dentro de la formación de precios, de los diferentes componentes que intervienen en las emisiones de CO2 o de metano, de gases de efecto invernadero? Bueno, es clave, o sea que sin que haya fiscalidad no se va a producir el cambio, porque es una externalidad que va a seguir poniendo en mejor posición a los que están haciendo las emisiones que los que no lo están haciendo, y por lo tanto, hasta que no revierta esa situación, va a ser mucho más rentable emitir que no emitir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en los ejemplos que os he dado, que para que los leáis con tranquilidad, lo que hay que tener muy claro es que hay efectos redistributivos que afectan a los vulnerables y eso te puede echar fuera si no lo has presentado bien. Hay reformas fiscales muy interesantes planteadas. Yo creo que no es porque no se sepa hacer y yo creo que hay que profundizar en ellas, pero de la mano de las soluciones a los vulnerables. Y entonces, oye, pues si va a aumentar el precio de la electricidad, porque haya un bono eléctrico para los vulnerables. O si va a aumentar la fiscalidad sobre los combustibles fósiles, pues entonces los que tengan un vehículo convencional, hasta que lo puedan sustituir por otro, pues se le da una ayuda porque si son vulnerables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se tiene una central de carbón, pues resulta que los que sean vulnerables, pues se les trata de colocar en otros empleos, se les permite una retirada honrosa con una prejubilación adecuada a esas personas, ¿no? Entonces, es clave lo de la transición justa, porque si no, mira lo de Macron, hicieron una fiscalidad muy buena, pero al final se fue por saber la bandera en el artículo que he puesto, ha hecho planteamientos muy buenos de fiscalidad, pero si no los acompañas de la parte que en su artículo describe como las
singularidades a aquellos colectivos que son necesitados, pues al final te cargas la transición. Gracias, Carlos. Paso la palabra. Tengo una pregunta. Yo tengo, por orden, tengo primero a Jesús Abadía, luego tengo a Leopoldo y luego tengo a Encarna Sanz. Jesús, adelante. Carlos, enhorabuena. Me ha parecido una presentación excepcional, ¿eh? Francamente buena y súper trabajada. Yo quería un poco comentar un tema que he repetido varias veces. Yo leí el otro día, y de hecho lo circulé internamente, el documento del artículo de Xavier Lavandeira, que para mí fue muy, muy revelador, pero sobre todo fue muy preocupante. Porque lo que puede, o sea, yo creo que se ha trabajado mucho en temas de tecnología y en temas de regulación estos años, pero al final, a la hora de poner en marcha todo esto, hay que contar con el apoyo de la sociedad. Y lo que estamos viendo en Europa es que nos puede pasar lo mismo que en el referéndum que hubo hace 2 semanas en Suiza, que por un simple, bueno, no simple, por un aumento de los combustibles derivado de la ley de cambio climático, en el referéndum no consiguió la mayoría suficiente y entonces la ley de cambio climático la echaron para atrás a la ciudadanía. Entonces, sumado la oposición, evidentemente, de las grandes petroleras, de los estados petroleros, de los grupos políticos negacionistas, que es una manera de atraer a mucha gente y que va a sufrir, sobre todo, como tú dices, los más vulnerables, que van a sufrir las consecuencias del incremento del coste del CO2. Seguramente habrá que trabajar en este tipo de correcciones a los más vulnerables, pero no como una corrección, sino empezando por ahí. Porque lo que puede pasar es que cuando se pongan estas políticas en marcha, como ya está pasando, pues que al final no tengan el apoyo social que se necesita. Y estamos hablando de Europa. Imagínate si esto lo trasladas a los países en vías de desarrollo, con las economías mucho más vulnerables y, como tú has dicho muy bien, el coste de capital hasta 7 veces superior. Entonces, se pueden hacer grandes esfuerzos regulatorios y tecnológicos en el mundo desarrollado, pero a la hora de implementar estas políticas, que nos encontremos con grandes dificultades, enormes dificultades, y que no se pueda avanzar precisamente por las grandes desigualdades o porque aumentan las desigualdades la lucha contra el cambio climático. Por eso yo, uno de los apartados que añadí a la presentación era la parte de la importancia de la formación y la concienciación, ¿no? Yo creo que aparte de que hagas un diseño muy bueno, incluso aparte de que hagas las medidas de acompañamiento a los vulnerables adecuadas para evitar el populismo que siempre va a aflorar y el mal uso de, digamos, de algunos elementos, yo creo que hay que hacer la formación adecuada para que se vea que esto, el mayor perjudicado por el cambio climático son precisamente los vulnerables. Pero no solo en España, sino en los países en vías de desarrollo, son los que más sufren, con algunos de los ejemplos que he puesto, son los que más sufren. Entonces, hay que hacer esa concienciación, hay que hacer esa formación para que se vea que las medidas que se toman son para arreglar un problema que está afectando y va de manera exponencial y que va a afectar justo a los más vulnerables, que además van a estar acompañados por medidas de acompañamiento que les va a impedir que los efectos de esas medidas regulatorias o de políticas que son las que van a hacer el cambio, les afecten. Entonces yo creo que es un compendio de los 3 elementos. Hay que diseñar una buena transición, hay con elementos, digamos, económicos y fiscales y tecnológicos, hay que diseñar las medidas de acompañamiento y hay que formar y educar. Hay que formar y educar para que no venga el populista o el demagogo y te movilice a una población que con las redes sociales, con todos los elementos de esto de fake news y eso, puede dañar algo que esté bien diseñado y que por no estar bien informado o bien comunicado se vaya al garete. Sí, es que al final son mensajes estos que vienen de partidos populistas, pues que son muy fáciles de comprar precisamente por los grupos más vulnerables, porque evidentemente esto puede tener un coste importante. Entonces sí que hay un gran riesgo y efectivamente seguramente a través de la formación y sensibilización se pueda conseguir, evidentemente acompañado de una política distributiva de estos costes. Gracias, Jesús. Le paso la palabra a Leopoldo. Leopoldo, adelante.
Vale. Bueno, yo tengo dos cuestiones. Las voy a invertir. Voy a un poco la primerísima, mejor dicho, es dar las gracias a Carlos por la presentación tan interesante, tan interesante, y que, vamos, a mí me ha gustado muchísimo. Y la segunda es un poco al hilo, y luego hay una tercera. Bien, la segunda es al hilo de lo que acabáis de decir. Yo creo que se está acuñando un concepto que es el de deuda climática de los países del norte, los países ricos, los que más han contaminado, con respecto a los países del sur, que son los que están sufriendo más las consecuencias y que son los más vulnerables, y que, bueno, pues eso dio como, por ejemplo, como resultado que en una COP de hace 10 años, me parece, de Cancún, pues salió, por ejemplo, el fondo verde de 100.000 millones de dólares a partir del año 2020, que tenían que ir del norte hacia el sur para medidas de mitigación, y básicamente debiera ser de adaptación, ¿no? Entonces, ese es un concepto que yo creo que es bastante importante, pero que mi impresión es que no está calando mucho, ¿eh? Es un poco pregunta también. Pero eso me sirve un poco para decir que yo creo que sí hay organismos que están, digamos, al tanto de esto y que están velando porque esto vaya adelante, es decir, todas las medidas, que son las COP. Ahora en noviembre tenemos la COP26, donde creo que el objetivo es ver que efectivamente los gobiernos están aplicando las medidas a las que se han comprometido en los acuerdos de París del 2015 y acuerdos posteriores. Y en esas COP se van, digamos, detectando allí donde nos estamos separando y no conseguimos o no nos alineamos con el objetivo del 2 grados o 1,5 grados que todos queremos. O sea, yo creo que el medio o ese compromiso internacional se tiene. El asunto es conseguir que efectivamente frague y se mantenga. Pero ahí yo creo que en ese punto se tiene. Eso es una pregunta, un poco, a ver qué opinas al respecto. Pero aprovecho para decir una segunda cosa que ya la puse por escrito hace un ratillo. Y es que, vamos a ver, yo conozco que hay por aquí lo tengo, como simulador que se llama En-ROADS, aquí lo tengo así, En-ROADS, que no sé si lo conoces. No, bueno, pues era la pregunta, a ver si lo conocías. Bueno, pues este es un simulador que ha desarrollado el MIT, es gratis, de acceso gratis, luego si quieres doy el enlace para tener, donde, bueno, pues tiene todas las entradas que te puedes imaginar de descarbonizar con el carbón, el petróleo, reforestación, el mayor porcentaje de energías renovables, quitar las nucleares, todo lo pedido, todas las entradas bueno, no todas, pero casi todas, ¿no? Y su efecto sobre el porcentaje de CO2, aumento del nivel del mar, retroceso en los glaciares, aumento de la temperatura del planeta, del océano, etcétera, ¿no? Esto es un simulador bastante interesante y es más, bueno, yo puedo decir, pero es más, yo lo conozco a través de un amigo que ha hecho un par de presentaciones y que si estuvierais interesados, él podría también hacer perfectamente una presentación para todos nosotros, ¿no? No se lo he preguntado, pero casi seguro que sí. Y es francamente interesante porque entonces sí se ve, como si quieres, bueno, hablamos del asunto, sí se ve un poco el efecto de cada una de las cosas que estamos diciendo. Y es de un manejo bastante sencillo. Esto es una cosa un poco aparte. Vale, oye, no. Pero respecto al tema de la... Sí. Sí, Leopoldo, por favor, continúa. Sí, no, que respecto al tema de la deuda climática y en qué medida, si ves que se es capaz con la organización de los COP, que van periódicamente y tal,
que eso sería, vamos, suficiente o bastante, o si eres optimista o optimista, de que efectivamente con eso vamos a poder controlar el gran reto del cambio climático. Si sería suficiente. Vale. Bueno, Leopoldo, muchas gracias por primero el ofrecimiento de Enroll. Le echaré un vistazo porque lo que pasa es que yo creo que el MIT hace cosas muy interesantes. Lo que es muy importante es que hay ya muchísimos estudios que al final llegan a la misma conclusión, y es que existe la tecnología, existe la hoja de ruta para poder descarbonizar la economía, y lo que falta es la voluntad política de los gobiernos, y que luego metan los incentivos para que las empresas y los ciudadanos y las administraciones subnacionales pues lleven a cabo esta transformación, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto ya bastantes ejemplos de la Agencia Internacional, de IRENA, de Oxford, de un montón que llegan a la misma conclusión, ¿no? Que es viable, pero es urgente y hay que ser ambicioso. Luego, las COPs. Yo creo que las COPs son importantes, pero tienen que poner digamos, en consideración 200 países, cada uno de su padre y de su madre. Entonces, los ritmos de las COPs no son compatibles con la urgencia que nos están planteando los científicos y lo que estamos viendo con nuestros ojos. Y por lo tanto, yo creo que las COPs son importantes para generar otro tipo de elementos impulsores por diferentes líneas, pero lo que yo estoy viendo es que para poder solucionar los problemas hacen falta las alianzas externas a la propia COP y sus procesos de consenso. Es decir, lo que está funcionando es que hay un grupo de 3.000 y pico ciudades que se han puesto de acuerdo en que van a ponerse unas obligaciones muy importantes, incluso con penalizaciones, igual que empresas, igual que universidades, etcétera, etcétera, y se ponen compromisos muy fuertes de descarbonizar su economía, de tener flotas de vehículos eléctricos en su forma de trasladarse, etcétera, etcétera. Y eso para mí es lo que va a ser lo operativo para llevar a cabo las políticas que a largo plazo quiere hacer la ONU con las COPs. Por ejemplo, la referencia de los 100.000 millones, yo creo eso va bastante lento, pero yo creo que y además es que es escasísimo, con 100.000 millones de euros no se hace nada con los países que lo requieren, ¿no? Lo que sí que se está consiguiendo es que la innovación que llevas a cabo en el primer mundo, en los países ya desarrollados, en temas de baterías, en temas de edificación, en temas de eficiencia, en temas de renovables, en temas de transporte sostenible, son una transferencia que vas a hacer, porque ya ahora, por ejemplo, en la India es más rentable invertir en solar, cuya innovación se ha hecho en el primer mundo, que en carbón, que tenían hace solo 5 años era la mejor. Entonces, hay unas transferencias ocultas que se suman a otras transferencias externas a la ONU, que son directas de esas asociaciones que se van haciendo, diciendo ya vamos a apostar por ayudar digamos, a los países en vía de desarrollo como empresas o aglutinamiento de empresas o de ciudades, o de que vamos a ayudar a las ciudades que estén en nuestra asociación, que sean de países en vía de desarrollo. Y aparte está la aportación de los 100.000 millones de euros, que ya te digo que son peanuts para lo que se necesita en la adaptación y en la mitigación en los países en vía de desarrollo. Todo sumará, pero yo, las COPs como único elemento referencial, me parece que no llegaríamos a buen puerto. Gracias, Carlos. Tengo una De acuerdo, muchas gracias. Sí, lo acuerdo. Gracias. Tengo una gracias, pregunta. y nada, te envío ahora mismo el Perfecto. enlace para Enrolls. Muy bien, muchas gracias. Por si alguien quiere. Gracias, Leopoldo. Tengo una pregunta de Encarna Sanz. Encarna, adelante. Hola, buenas tardes, Carlos. Hola, Gracias Encarna. por tu exhaustiva e interesante presentación. La pregunta va en torno a la tercera conclusión que has puesto acerca del temor del greenwashing, ¿no? Sí. Y en particular respecto a los fondos de recuperación que tantísimas expectativas están generando en Europa y en España.
¿Es un temor realmente fundado? ¿Esos largos plazos de conseguir ciertas tecnologías maduras por encima de 2050? Bueno, ahí en el texto he puesto el hidrógeno verde, pero quizá no sea esa la tecnología. En general, ¿ese temor que tú has puesto ahí como conclusión es realmente fundado? ¿Existe esta mirada a la innovación de tan larguísimo plazo con respecto a los fondos europeos en España? Totalmente. O sea, vamos a ver. La inyección de los 750.000 millones de euros en Europa, y pasa lo mismo en otros países también, ¿no? En Estados Unidos, en América, en China, pero bueno, China tiene un sistema político diferente, ¿no? Pero esa inyección se va a ejecutar en 3 años. En 3 años se va a hacer esa ejecución. Y están todos los sectores, evidentemente, yo haría lo mismo, pero están tratando de llevar el asco a su sardina. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que yo, por recibir unas cantidades que no se van a dar en otro momento, yo prometo el oro y el moro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo siempre hablo de que en el otorgamiento de los fondos europeos tiene que haber condicionalidad. No es la de los hombres de negro, famosa la condicionalidad esta, que si no hacías digamos, las pensiones o elementos de eso, venían los hombres de negro, ¿no? Eso no estoy hablando de ello. Yo lo que estoy diciendo es que, oye, tú eres de un hotel y tú quieres que yo te ayude porque has tenido un problema en la economía, lo que yo digo es, yo te voy a dar fondos para que recuperes tu posición, pero esos fondos los vas a alinear con las necesidades que tengo yo como economía general de esa tercera ola que nos está llegando por atrás, que es la economía verde, el cambio climático. Entonces, yo te voy a dar siempre que condiciones, que me descarbonices tu flota de vehículos, que me cambies las calderas de gas o de petróleo o de carbón que puedas tener en el hotel o en tu instalación y me pongas bomba de calor, que es lo más eficiente con diferencia. Que me aísles, que esos dineros uses también para aislar, digamos, el edificio. Si eres un fabricante de coches, yo te doy ayudas, pero el siguiente tren de construcción de vehículos que sea eléctrico. Etcétera, etcétera, etcétera. Y con la aviación, 3/4 de lo mismo. Y con lo marítimo, 3/4 de lo mismo. Entonces, esa condicionalidad, como no se haga, claro, esos dineros no van a volverse a repetir dentro de 5 años, cuando nos damos cuenta de que hemos recuperado la economía del pasado y no hemos solucionado los problemas. Y entonces, por eso es muy importante que en el otorgamiento de esas ayudas se haga esa condicionalidad, que se vea si tu inversión va a ayudar a la lucha contra el cambio climático, si tu inversión no va a generar problemas de salud porque hay emisiones de contaminantes, si además va a crear empleo sostenible, si además, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante y yo veo riesgo en que, y porque se está viendo los movimientos, mira, eso de Influence Maps, está viéndose los movimientos que están haciendo los sectores digamos, muy emisores que están tratando de decir, oye, no, yo prometo que yo voy a sembrar muchísimos árboles de aquí a 2050, pero déjame emitir ahora. Y claro, es que no podemos emitir ahora porque es que ya no es dejar de emitir en 2050, es que hay que dejar de emitir ya por todo lo que nos han dicho los científicos y que he tratado de reflejaros en todas las gráficas. Exponencialidad, no me vale la gradualidad. Y no me vale la linealidad, y menos el mantenimiento del status quo. Ok, gracias, Carlos. Sí, Encarna. Carlos, gracias otra vez. Yo no sé si queda alguna pregunta dentro de la audiencia. José Luis Trimiño antes me parece que quería preguntar algo. José Luis, ¿tú querías hacer alguna aportación al debate? Pues no, la verdad es que no quería aportar nada. Lo único que he aportado ha sido al predebate, porque a mí también me ha parecido maravillosa la presentación en eso. Pero bueno, lo que quería aportar al predebate es que cuando hablábamos antes eso del informe este del IPCC, al principio he buscado por dónde andaba
eso que os decía de que había visto una referencia a la filtración del informe y tal, y he buscado dónde estaba la filtración del informe esa, y os he mandado un correo a ti, a Carlos y a alguno más contando dónde he visto lo de la filtración del informe, pero bueno, eso era del predebate, no era de la charla en sí, que me ha parecido tan maravilloso y he visto tantas cosas tan bien puestas que me he quedado abrumado y con la tarea de buscar el World Energy Investment ese de este año que se presentó en el club no hace mucho. Muchas gracias, Carlos, y a ti, Mariano. A ti, José Luis. Gracias, José Luis. Yo no veo más preguntas, pero yo sí quiero hacer una pregunta y con esto, si no tenéis inconveniente, cerramos el debate. Anticipo, porque luego se me olvida que quiero desear a todo el mundo unas felices vacaciones. Sabéis que esta es la última charla que tenemos antes del verano, la retomaremos en septiembre. Pero yo quiero hacerle una pregunta a Carlos, que es una pregunta que yo muchas veces con estas cuestiones del cambio climático veo que está en la calle. Tú en un momento, suavemente, caribeñamente, ¿no? Como este estilo, has dejado de deslizar ahí y que no sé si es una afirmación o es un punto de reflexión. Por encima de todo lo que has comentado hay una cosa que subyace y es que estamos en un modelo económico que hay que cambiar o que no funciona. Y estoy mirándolo más desde el ciudadano, desde el consumidor o el taxpayer, que dicen los americanos, que desde los grandes instrumentadores de políticas. Hay un modelo económico que hay que cambiar. Pues tú has deslizado algo que es un touchstone, una piedreto, que algo a debatir. ¿Tenemos que dejar de crecer económicamente o cómo va este invento? Bueno, digamos, yo lo he puesto... Perdona si soy muy periodístico y muy no, hombre. No quiero alargar el razonamiento. No, yo lo he puesto porque es un elemento muy llamativo que ha surgido. Lo he puesto porque aparecía en una de las noticias que he visto, en uno de los análisis, y lo que viene a decir es que en esa complejidad que hemos hablado con Leopoldo y con Jesús de llevar a cabo tan ingente tarea y sobre todo hacerlo de manera coordinada con cada uno defendiendo su posición, etcétera, etcétera, hay un momento en que igual hay un deadline en el que ya la única opción sea no podemos seguir creciendo y nos venga dada porque nos pegamos la galleta, ¿sabe? Entonces, bueno, pues hay un momento dado en que hay que pensar, decir, oye, es que tenemos que seguir creciendo energéticamente, tenemos que seguir creciendo en PIB. También, bueno, había una que era mucho más potente, pero esa trascendía un poco el cambio climático, que era de eso de qué ocurre si se cambia el modelo que nos ha guiado, que era el PIB calculado como cuando Bretton Woods, ¿no? Y se mete lo que es el PIB de verdad, que incluye la felicidad, que incluye la gente que se queda en casa trabajando y que no aporta en el PIB actual, etcétera, etcétera, y que seguramente nos lleve a un mundo más feliz, digamos, pero eso era otro debate, ¿no? Pero yo en el tema del decrecimiento es que hay un momento dado en que aunque se hace permanentemente mención a que la eficiencia energética es la mejor herramienta de primeras dadas que hay que asumir, yo lo que veo es que seguimos con situaciones como que seguimos ya, después de lo que hemos visto las orejas al lobo, seguimos con las calles llenas de coches que pensábamos que igual nos íbamos a cortar un poco más. Y yo creo que igual nos viene no como una decisión activa nuestra, sino porque al final no podamos seguir creciendo porque nos estamos pegando una galleta y el mundo deja de crecer porque ya no tenemos un planeta que nos está dando los frutos que nos estaba dando en el pasado, ¿no? Y las capacidades. Es un debate complicado. Yo creo que tenemos pocos años para ver hacia dónde nos estamos guiando y por lo tanto ese tipo de análisis que son muy rupturistas, puede ser que llegue el momento que se planteen de verdad como una tecnología a analizar, es decir, dejar de crecer.
Estupendo. Carlos, muchísimas gracias. Son ya las 7, llevamos 2 horas. Carlos nos ha echado aquí un montón de conocimiento y de ciencia y sobre todo, que es lo peor, o sea, que no hay buena acción que no tenga su justo castigo por oírte, que es de temas a echarle una pensada, ¿no? Y a reflexionar. Yo te agradezco el esfuerzo que has hecho, agradezco que hayas estado con nosotros durante esta charla. Yo te diría que no para el otoño, pero más adelante vamos a volver a hablar de este tema, porque a mí me encanta oírte hablar, eres un gran presentador, trabajas muy bien las presentaciones y el tema creo que no está agotado. Pero bueno, por no seguir hasta el límite, yo acabaría aquí la charla, darte las gracias otra vez, dar las gracias a toda la audiencia también por habernos seguido. Encantado de veros a todos vosotros y nos vemos a la vuelta del verano. Que tengáis unas buenas vacaciones. Venga, disfrutad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, bueno.